Que el Señor les bendiga. En este día nos alegramos, nos gozamos una vez más, deseando y queriendo pues compartir acerca de la bendita palabra del Señor para cada uno de nosotros. Y pues deseamos que nuestros hermanos ahí en casa, que pues están ya conectándose, y pues agradecemos al Señor por los hogares, cada familia. Deseamos que la presencia del Señor esté sobre sus vidas. Deseamos que el Espíritu Santo se siga manifestando de una manera especial para fortalecernos, para renovarnos, para ministrar nuestros corazones y todo nuestro ser. Deseamos entonces en este día que tengamos este tiempo donde podamos meditar en el consejo de la palabra del Señor y llevarles ese consejo de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Te invito que en este día, pues en esta hora hagamos una oración pidiendo la dirección y la presencia de Dios, y también pues quiero sobre todo bendecir ahí sus hogares y sus familias. Les invitamos para que se reúnan ahí en casa, los familiares, dejen un poquito de hacer cualquier cosa y pues podamos nosotros poner atención para que juntos estemos alabando al Señor, estemos meditando, estemos glorificando al Señor. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por un día que nos permites, Señor, transmitir el consejo de tu palabra. En esta tarde, Señor, sabemos que clamamos al que todo lo puede. Tenemos un Dios grande, un Dios vivo, un Dios poderoso, en quien toda la iglesia, Señor, Centro Cristiano Belén, y también nuestros hermanos y amigos, Señor, de otros lugares, de otras congregaciones, Señor, de otro país, Padre, que también de alguna manera nos ven a través de estas transmisiones en vivo. Padre, juntos clamamos a ti, Señor, que tú sigas fortaleciendo los corazones, que tú sigas fortaleciendo las familias, que tú sigas trabajando en nuestros corazones, Señor, y que tú nos ayudes para enfrentar, Señor, estas circunstancias que vive el mundo hoy, Señor. Toda necesidad, todas las cosas que viven, Señor, en necesidades económicas, Señor, de trabajo, de provisión, en la salud. Señor, clamamos a ti porque tus promesas son fieles y verdaderas. Como dice el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias en este día, Señor. Así también te pedimos que tú nos hables el día de hoy por el consejo de tu palabra, Señor. Por favor, Señor, háblanos, enséñanos, Señor, toca lo profundo de nuestros corazones y de nuestras vidas, Señor. Yo solo quiero ser un instrumento, un portavoz, pero que sea tu palabra la que nos hable, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas en este día, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los primeros versículos que quiero que abra conmigo su Sagrada Escritura, amada Iglesia del Señor, que nos ven. Bueno, Mateo capítulo 5, recordamos que nos habla ahí sobre el Sermón del Monte, las bienaventuranzas muy famosas, muy reconocidas. Pero bueno, después de las bienaventuranzas, Jesús comienza a decir allí en el versículo 13, Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando miramos estos pasajes, esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, encontramos realmente el compromiso, el grande desafío que tiene la iglesia del Señor
para poder testificar al mundo. Esa iglesia somos tú, soy yo, somos cada uno de los creyentes que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Pero ciertamente en ocasiones pareciera que nos olvidásemos de las circunstancias que vivimos. Ciertamente en ocasiones las circunstancias que estamos viviendo, como lo que el mundo enfrenta en este tiempo, los problemas, circunstancias quizá nos orillan a tener momentos difíciles en familia, en el matrimonio, con los hijos, alrededor con nuestros vecinos, qué sé yo. No estábamos preparados para estas circunstancias que vivimos hoy, pero de alguna manera yo creo que el Señor empuja a la iglesia para que tengamos ese tiempo donde podamos nosotros volver nuestro corazón al Señor, donde podamos realmente volver nuestra mirada hacia Él, donde realmente dispongamos nuestro corazón para que seamos enseñados por el Espíritu de Dios, para que la palabra una vez más tome forma y vida en nosotros. Entonces estas palabras cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y obviamente ahí nos habla del testimonio, del impacto que cada uno de nosotros como creyentes debemos de tener hacia la sociedad. Somos esa sal que da el sabor, que sana, que conserva, y que de alguna manera estamos viendo la necesidad que Dios en este tiempo nos pide a nosotros como iglesia. Sí. Y dice el versículo, vosotros sois también la luz del mundo. Y pone el ejemplo de una ciudad que está sobre un monte, no se puede esconder. Una ciudad que está desde lejos se mira. Y una luz que se enciende, dice, sois esa luz del mundo. Y no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de un cajón, debajo de algo, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el anhelo del Señor es que la iglesia sea lo que es, sea de impacto, sea esa sal, sea esa luz que está de alguna manera alumbrando el camino correcto, dando la dirección. Y para eso yo quiero que si me puedes acompañar y si no, escuchar ahí las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Y dice, quiero tomar el versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. O sea, de alguna manera relacionando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces la iglesia debe tener ese compromiso que nosotros tenemos hacia la sociedad y un compromiso en este tiempo. Tenemos que levantarnos con fe, tenemos que levantarnos con esperanza, tenemos que levantarnos con un lenguaje diferente de lo que el mundo cree, dice y depende. Nosotros dependemos del Señor. Nosotros sabemos que tenemos un pastor, ¿verdad? Que es el Señor. Tenemos también el novio, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice que se entregó por la iglesia, como lo hemos compartido en otros mensajes. Tenemos a alguien que va delante de nosotros porque es la cabeza de la iglesia. Entonces, todas estas cosas, mis hermanos, somos llamados, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si somos luz en el Señor, entonces somos llamados para ser hijos de luz. Ahora vea la palabra que nos dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Esa es la vida de la iglesia, en el Espíritu de Dios, en el fruto del Espíritu de Dios, en bondad, en justicia, en verdad.
Yo creo fielmente que de alguna manera todas las cosas que estamos viviendo, Dios las permite, nos orilla, nos lleva a eso. ¿Para qué? Para que seamos moldeados por el Señor, para que podamos reconocer. El mundo tiene que reconocer a Dios como su Creador, como su Señor y como Salvador. Y de alguna manera Dios permite lo que estamos viviendo hoy para volvernos a Él, pero también la iglesia, para que la iglesia vuelva completamente su corazón al Señor. Dice aquí esta palabra: el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ve el versículo 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y eso es lo que el Señor nos llama. Este mundo, sabemos todas las cosas que ha permitido: la violencia, maldad, la corrupción, las leyes en contra de los principios naturales y divinos de la palabra del Señor, lo que Dios quiere. Nosotros no podemos estar con un corazón de acuerdo. Más bien dice aquí la palabra: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces somos llamados de esta manera. Dice: vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Iglesia, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus valores cristianos? ¿Cómo están tus valores espirituales? ¿Qué es lo que Dios está mirando hoy sobre nuestros corazones y sobre nuestras vidas? ¿Qué está mirando en tu matrimonio? ¿Qué está mirando en nuestras familias? ¿Cuáles son los principios que estamos estableciendo nosotros? ¿Los principios de Dios o los principios del mundo? ¿Del reino de luz del Señor Jesucristo o del reino de las tinieblas? Que nosotros no tenemos que participar en estas obras. Somos llamados para que realmente podamos ser esa luz, esa sal, lo que Dios quiere, lo que Dios tenía pensado. Ese es ese desafío al cual el Señor llama a la iglesia para hacer lo que debe de ser, para que nosotros podamos ser usados para la gloria del Señor. Ve el versículo 14, tremendo versículo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Obviamente nos habla de un adormecimiento espiritual. Yo no sé, cuando somos honestos cada uno con nuestro corazón y con nuestra vida, cómo te sientes, qué nivel espiritual tienes en tu vida. Pero si sabes que has caído en un adormecimiento espiritual y que a lo mejor tenías la iglesia solamente como costumbre o como una religión, porque a veces tomamos solo como una religión, pero no vivimos nuestra vida practicando las cosas. Entonces somos llamados por el Señor. Dice aquí la palabra: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Qué tremenda la palabra, porque nos dice ciertamente que no solamente estamos dormidos o podemos caer en un adormecimiento espiritual, sino además en muerte espiritual. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y qué va a pasar? Una vez más, la luz de Cristo va a venir a tu vida, mi hermano, mi hermana. La luz de Cristo va a estar ahí. Si tú sientes que no tiene sentido en tu vida cristiana, que has perdido la dirección, la visión, que aún el gozo, recuerda lo que dijo David en el Salmo 51, vuélveme el gozo de la salvación. ¿Y por qué era? Porque había descuidado su vida espiritual, porque había desobedecido al Señor, porque había permitido algo en su vida y le estaba estorbando y el gozo se había esfumado. Si no te sientes con ese gozo, con esa alegría, con ese fervor, algo ha sucedido. Por eso el llamado de Dios para la iglesia de este tiempo es que es tiempo que nosotros nos levantemos. No sabemos las circunstancias todavía, hay incertidumbre. No sabemos también ciertamente cuándo va a ser el día que volvamos a nuestros cultos unidos de cientos, de multitudes, de actividades, de congresos. No lo sabemos. Pero nuestra vida no tiene que estar solamente de eventos. Nuestra vida tiene que estar llena del Espíritu de Dios. Nuestra vida tiene que estar llena ahí de la luz de Dios para nosotros.
Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Él sigue siendo esa luz que vino a este mundo. Él sigue siendo esa luz que alumbra a todo hombre. Él sigue siendo esa luz verdadera y que quiere estar ahí en nuestra vida, dándonos dirección. El creyente ya no es para que camine en tinieblas. El creyente ya no es para que camine sin saber a dónde ir y de momento tropezar. No, tenemos ahora nuestro Señor. Te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, dice entonces, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mire la profecía aquí a través del apóstol Pablo en Efesios. Debemos saber aprovechar estos tiempos. Debemos de saber aprovechar el tiempo, porque los días son malos. No hay días buenos ahora. Hay muchas circunstancias difíciles. Y debemos de saber cómo vamos a aprovechar este tiempo. Por tanto, dice aquí la palabra, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál será la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios desea para este tiempo? Pues primordial, recuerda que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Que si Él nos da tiempo, nos da oportunidad para que nosotros, dice, crezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que cuando Dios no decreta juicio inmediatamente sobre alguna persona, una familia, una ciudad o país, es porque Dios quiere que se vuelvan a Él. Y yo creo que Dios está pidiendo que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Vuélvete al Señor. Es tiempo que nos levantemos de nuestras circunstancias espirituales. Es tiempo que nos levantemos como iglesia para hacer esa luz y ser de impacto al mundo y a la sociedad en la que el Señor nos ha puesto. Somos la sal, somos la luz, somos una ciudad que está puesta en lo alto para poder llevar su nombre y para poder llevar el consejo de su palabra. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el anhelo del Señor. ¿Cómo debe ser la vida del creyente? Dice Romanos 8:1, ya no hay condenación. Ahora pues ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El creyente debe saber que su vida ahora es en Dios, es en el Espíritu, es caminar manifestando el fruto del Espíritu, no guiados por la carne, por las obras de la carne, que son iras, contiendas y muchos pecados ahí, las obras de la carne. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros ahora debemos ser llenos, dice aquí, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Llénate del Espíritu. Este tiempo es para que seamos, nuestras vasijas vuelvan a ser llenadas de ese aceite fresco sobre nuestras vidas. Sabemos que el Señor nos unge. Es verdad, en algún momento, algún evento donde la presencia de Dios se está manifestando ahí. Pero inclusive ni eso podrá ser duradero si nosotros no lo buscamos en la intimidad con el Señor, si nosotros no buscamos en el secreto ahí de su presencia. La unción se va a hacer permanente, la unción va a estar ahí si nosotros perseveramos buscando al Señor en su presencia. Por eso Dios nos llama a este tiempo, que seamos llenos del Espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, entonces ¿cómo va a ser nuestra forma de relacionarnos con los demás? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, en vuestros corazones, dice la palabra del Señor. Cuando el Señor está ahí, es verdad, la iglesia es una parte importante, las reuniones, ahí somos enseñados, ahí ponemos en función nuestros ministerios y talentos, y hay mucho que la iglesia, Dios tiene
o Dios diseñó ese propósito y ese plan, pero no lo es todo. Tenemos que también llevar a cabo la parte que como individualmente debemos de ser adoradores del Señor, debemos de ser una luz donde quiera que nosotros vamos, debemos de dar ese buen testimonio para realmente poder impactar nuestra comunidad, impactar nuestras familias alrededor, llevar un mensaje de luz, de salvación, de esperanza, de amor, pero con un testimonio que realmente respalde lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dice, alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que dejar en claro el desafío que Dios tiene para la iglesia. Es que tú y yo somos esa luz y debemos llevar a cabo el plan de Dios. Ser esa sal que no pierda su sabor. ¿Qué sabor estás dando hoy al mundo? ¿Cuál es el aroma que tú estás transmitiendo al mundo? Pero también tenemos que ser una iglesia que se levanta en el poder del Espíritu Santo, como dice aquí. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y por último quiero ir al pasaje de Apocalipsis, allá casi cerrando la escritura en el capítulo 22, cuando nos habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente aunque veamos muchas cosas, nadie sabe el día ni la hora. Algunos piensan que ya estamos a unos días de que Cristo venga. Podría ser, no lo sabemos. Podrían ser semanas, meses o años todavía. Pero sabemos que de alguna manera todos tenemos que estar listos y preparados. Hemos hablado de ser esa luz, de levantarnos como la iglesia que el Señor quiere, que seamos una iglesia llena del Espíritu de Dios. Pero también aquí dice en Apocalipsis 22:11, dice, y el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Oh, qué maravilloso, mis hermanos. No tenemos que temer de las circunstancias que vivimos. Témele a Dios. Honra a Dios. Preocúpate por lo que Dios está mirando de ti. Preocúpate por qué es lo que estás tú dando para el Señor. Porque el Señor viene, dice Él, y viene. Y desde ahí, desde ese tiempo de que se escribe el Apocalipsis, lo recibe el apóstol Juan. Y se cierra, ¿verdad?, la escritura con este último libro de la Biblia, diciendo, he aquí yo vengo pronto. Desde ese tiempo, el llamado del Señor decía, vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Imagínense el tiempo que ha pasado. Y en el tiempo que estamos ahora, si en aquel tiempo Jesús decía, vengo pronto, ¿cuánto más tenemos que poner atención ahora en nuestro tiempo? En estos días que vivimos, donde se cumplen muchas señales y profecías de la palabra del Señor. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por tanto, ¿cómo debemos de ser? El versículo 11 que leí, el anterior. Si tú no quieres salir del mundo, si tú no quieres renunciar a tu pecado, si tú quieres vivir en orgullo, en altivez, si tú quieres vivir en soberbia, en iniquidad, pues la Biblia dice, síguele y ensúciate más si quieres. He aquí el injusto, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, el que está lleno de inmundicia, de lo malo, de lo sucio del mundo, pues sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más. Iglesia, Dios nos llama a santificarnos más. Dios nos llama a buscar. Ahora, ¿cómo nos santificamos? Sabemos que solos no lo podemos hacer. Tenemos que orar al Señor, tenemos que buscar. Cuando dice santifícate más todavía, sigue orando. A veces quizás sientes que mucho, sigue orando más todavía. Una persona disciplinada en la oración, comprométete con Dios a buscarlo cada mañana, en la tarde o en la noche. Pon tiempo donde tú tengas esa búsqueda de su presencia. Porque no solamente Dios nos santifica, no solamente Dios nos fortalece, sino Él es galardonador de los que le buscan.
Él honra a los que le honran. Por eso este tiempo, mis amados hermanos, amada iglesia del Señor, Dios nos llama para que estemos buscándole más todavía. Iglesia, santifícate más todavía. Santifícate más todavía. Sigue orando. Sigue escudriñando la palabra bendita del Señor. Jesús les dijo allá a los judíos que habían creído en Él, allá en el Evangelio de San Juan capítulo 8. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué importante la palabra del Señor en nuestra vida. A veces sentimos que, pero es que la Biblia, o a lo mejor ya la leí y quisiera yo saber algo nuevo. La Biblia siempre tiene cosas nuevas. Insondables son sus mandamientos. Cada vez que la leemos con un corazón dispuesto y tratamos de escudriñar, de profundizar, meditar en Él, y le decimos con un corazón humilde al Señor: Señor, háblanos, habla mi vida. Mira, Señor, yo quiero que tú me ministres. Y ahí está el Señor, hablando a nuestros corazones, renovando nuestra vida a través de su bendita palabra. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Iglesia, hoy más que nunca, persevera en el Señor, que tu esperanza no mengue, que no se debilite. Fortalécete en el Señor, renueva tu fe. Recuerda que la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Así que métete a la palabra del Señor, busca la presencia del Señor, porque Él fortalecerá tu vida y tú vas a ver la mano de Dios contigo. Las necesidades, las circunstancias, aun si viene y golpea la enfermedad, ahí el Señor te va a levantar, porque el Señor va a estar contigo. Él está con nosotros, Él lo ha prometido. Iglesia del Señor, te llamo en este tiempo para que podamos cumplir esa demanda que Cristo tuvo, ese desafío que tiene la iglesia de hoy, que seamos esa luz que el Señor quiere que seamos. Que seamos, como dice, esa sal que da sabor, que conserva. Esa sal que el Señor dijo, no pierdas tu sabor. Que podamos ser una iglesia fuerte, que se ha levantado buscando al Señor y su presencia. Y que seamos una iglesia santificada, preparada, como dice aquí en Apocalipsis, listos para la venida del Señor, porque yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Sea el momento que el Señor nos llame, individualmente o conjuntamente a la iglesia del Señor, estemos siempre listos y estemos preparados. Padre, en esta tarde clamamos delante de tu presencia, Señor, para que tu Espíritu Santo siga siendo, Señor, sobre la vida de la iglesia, sobre cada creyente verdadero y apasionado, Señor, que su fe no mengue, que no desmaye, que sea levantado por el poder de tu Espíritu Santo, que tú renueves sus fuerzas, Señor, renueva las fuerzas de la iglesia, levántalos, Dios mío, levántalos, Señor, en un espíritu de fe, en un espíritu de avivamiento, de gozo, de vida, Señor, para hacer luz, para ser ese instrumento el cual tú nos has llamado, Señor, en este tiempo. Estamos en medio de una circunstancia adversa, es cierto, pero yo te ruego por la iglesia, Señor, por la iglesia tuya, con todo el corazón, que nos volvamos en un arrepentimiento verdadero, en una búsqueda, en una consagración, como dice aquí, santifíquese más todavía en el libro de los Apocalipsis. Padre, en el nombre de Jesús, ruego por cada familia, ruego, Señor, por los hogares, ruego, Señor, por las vidas y por cada uno de los que nos escuchan o nos ven a través de este medio. Les bendigo en tu nombre, Señor, para que este tiempo sea un tiempo donde seamos fortalecidos por ti. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, que tú seas con tu pueblo, que no permitas que desmayen, sino levántalos, que no permitas, Señor, sino que tú seas con ellos,
para que sigan adelante en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Dios amado, en esta tarde. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Pues que el Señor les bendiga, amada iglesia del Señor, amigos y familiares que nos ven. Les saludamos y deseamos que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Continuamos, ¿verdad?, con nuestras transmisiones. En cuando tengamos ya algún aviso formal, hasta ahorita lo que tenemos, pues no nos giraron por ahí algún aviso, pero pues todavía no hay ninguna fecha para reaperturar las iglesias, excepto en algunos lugares que pues el gobierno está manejando algo así que se le llama como el semáforo de acuerdo a la pandemia. Entonces los lugares donde aparecen municipios, lugares en verde, bueno, van a regresar a sus actividades normales, o creo que desde este lunes pasado ya están volviendo pues de alguna manera a las actividades. Entonces en cuanto tengamos algún aviso lo estaremos comunicando. Mientras pues continuamos con nuestro trabajo en los hogares, buscando como familia la presencia del Señor. A las 9 de la noche, un tiempo de oración juntos, de altar familiar, como usted lo organice, pero que siempre estemos buscando, orando, leyendo la palabra del Señor como familia, buscando al Señor. Y nos vemos aquí en vivo el domingo a las 4 de la tarde. Estos son los avisos. Dios les bendiga, amada iglesia del Señor.